Hola, mi nombre es Carlos Villavicencio, soy parte del equipo de selección de esta empresa y hoy estoy a cargo de tu entrevista para el cargo de jefe de recursos humanos de uno de nuestros principales clientes, el Banco de Crédito del Perú. En primer lugar, te agradecemos por tomarte el tiempo para realizar esta entrevista y en segundo lugar queremos felicitarte por haber llegado hasta esta instancia. El objetivo de esta entrevista es poder conocer un poco más sobre ti aparte de la información que ya nos has proporcionado a través de tu hoja de vida y poder así identificar la adecuación de tu perfil con el perfil para el cargo, pero para la organización también. ¿Ok? Así que a continuación te voy a plantear algunas preguntas para poder conocerte un poco más. Para empezar, me gustaría que me puedas contar algo sobre ti. Claro, mi nombre es Prana Chankara, actualmente tengo 28 años y tengo bastante experiencia en lo que refiere a atención al cliente. También he trabajado en entidades bancarias, conozco el proceso de estar en un puesto de caja, un puesto de servicio de atención directamente y también encontrarme del otro lado como jefe o como supervisor de esta área, que para mí es el área principal dentro de un banco. También tengo mucha experiencia en lo que es gestión de equipos y bastante conocimiento en lo que es bases de datos y gestión de la información, así como seguimiento de los indicadores. Eso es lo que podría contarte principalmente de mí. Muy bien. ¿Qué experiencia previa has tenido y cuáles son tus logros más importantes? Sí, en mi experiencia más previa, en la última experiencia laboral que he tenido trabajando dentro del equipo de registros académicos de una universidad en el área de posgrado, tuvimos un logro bastante importante. No fue un logro únicamente mío, fue un logro de dos personas del equipo, porque tuvimos que realizar cambios bastante abruptos y consistentes para poder lograr metas en tiempos récord. En el momento en el que ingresé teníamos una base de aproximadamente 3.500 alumnos que estaba desordenada totalmente y se requería poder ordenarla y no solo ordenarla, sino poder sacar indicadores de esto para tomar acciones. Esto lo realizamos en el tiempo de 2 meses, un poco menos incluso me parece, porque necesitábamos realmente que esa información se encuentre limpia. Encontramos muchos errores, información que en su momento no se había registrado, fue una búsqueda de correos bastante larga, pero se pudo y lo mejor es que toda la información que nosotros pudimos ordenar en su momento y se generaron bases y formas de seguimiento hasta el día de hoy se sigan aplicando. Muy bien. ¿Por qué crees que eres el o la candidata más adecuada para este cargo? Considero que puedo ser la candidata más adecuada para este puesto porque conozco las dos partes del trabajo dentro de una entidad financiera. En el momento que pude ingresar a un banco, estuve como parte de atención al cliente de caja y posteriormente con el crecimiento estuve del otro lado como jefe y supervisor de esta misma área que es propiamente de operaciones, ¿no? Como se le conoce. Creo que puedo aportar mucho porque sé cómo se siente el colaborador desde el puesto directo de atención al cliente, de estar todos los días en contacto con las personas y que de hecho esta es la cara del banco porque es el frente a frente de todos los días de atender y de proporcionar información y de decirle, esta es la imagen del banco, la que yo te ofrezco, ¿no? Y también conozco el otro lado de poder estar como jefe, supervisor y saber qué es lo que se tiene que exigir, qué se necesita, qué hay de esa otra parte. Y creo que puedo aportar bastante porque conozco ambos lados. También tengo conocimiento en la gestión de indicadores, en poder elaborar proyectos, generar bases si se necesitan, poder buscar maneras de mejorar el trabajo, de hacerlo más sencillo, más agradable. Y creo que todo esto
puede ser bastante útil dentro de la gestión de esta puesto. ¿Ok? Si me comunicara con tu anterior jefe, ¿qué crees que me diría de ti? Definitivamente te diría que soy apasionada por mi trabajo y muy detallista con lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien. Una de las frases que tengo metida en mi cabeza es hacer que las cosas sucedan y que sucedan bien. Y de verdad que le pongo mucho cariño, mucho detalle a lo que hago, porque siento que es mi marca, es lo que yo dejo, lo que yo puedo aportar y busco que sea lo mejor, ¿no? Además que el trabajo se hace así más sencillo, más agradable, no solo para uno, sino también para el equipo. Y otra cosa que definitivamente te podrían decir es que me gusta aprender y me gusta enseñar, porque si tú definitivamente sabes algo y lo enseñas, uno lo aprendes mejor, como ya nos lo han dicho muchas veces, pero sobre todo haces que se sienta el equipo bien, porque no te quedas con el conocimiento, buscas que otros también puedan aprender y desarrollarse, y eso se siente bien dentro de un equipo de trabajo. Es algo que me gustó cuando lo aplicaron conmigo y me gusta aplicarlo ahora con los demás. Muy bien. ¿Por qué no deberíamos elegirte a ti? Si están buscando una persona totalmente parametrada, ceñida a la norma, estrictamente cuadrada con ciertos procesos, definitivamente no soy la persona adecuada. Dentro del trabajo con el talento humano, hay que saber cuándo y cómo poder salir del cuadro. Sobre todo porque las personas no somos todas iguales. No tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de sentir o de percibir situaciones. Y en esta área, o sobre todo en este puesto, hay que saber en qué momento poder ceder ante ciertas situaciones, poder entender a la otra parte. Creo que es parte de la empatía, ¿no? Y es bastante importante en el tema de gestión del talento humano. Así que definitivamente, si buscan a alguien muy parametrado, esa no soy yo, pero puedo aportar mucho con mi forma de trabajo. Tengo resultados muy buenos haciendo cambios en equipos distintos y habiendo logrado metas trazadas en tiempos récord. Y sé que puedo aportarlo de esta manera y podemos conseguir muy buenos resultados. Muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas de crecimiento si te incorporas al banco de crédito? Te dijera que mi expectativa es poder crecer a un puesto mayor, ocupar una gerencia o algo parecido. Créeme que no estaría cerca de poder ser real. Lo que yo busco es poder realizar un aporte consistente a la empresa. Esa es mi expectativa principal, poder estar a la altura de lo que esperan de mí e incluso poder dar más de eso para poder lograr cambios, cambios buenos dentro de la empresa. Y si es que eso se logra, recién poder tener un crecimiento más allá, ¿no? Más como un tema ya de puestos profesionales o algo así. Pero mi principal expectativa es esa, poder hacer algo distinto de lo que ya se tiene y que se logre un cambio positivo con esto. Muy bien. ¿Qué sabes del Banco de Crédito del Perú? Sé que es el principal banco actualmente del Perú, donde más personas se encuentran adheridas o registradas. Quizás es uno de los bancos que se hizo popular con mayor facilidad, ¿no? Porque en su momento no se conocían tal vez otras entidades bancarias y aún cuando ahora se las conoce, sigue siendo este el principal banco. Tiene mucha historia, han habido muchos cambios a lo largo de su proceso. Ahora una banca más digital, que es por lo que están apostando. Pero también sé que se preocupan por el talento humano, que se preocupan por las personas que trabajan dentro y que les ofrecen una buena calidad de trabajo, no solo por un tema de remuneración o de ofrecerles un buen contrato, sino también porque se les ofrece un clima laboral bastante agradable.
además de muchos otros beneficios que como personas están muy agradecidos de tener. Y esto es una de las cosas que a mí me han llamado la atención y una de las razones principales por las que yo deseo también pertenecer a este equipo. Muy bien. ¿Qué estrategias desarrollarías para gestionar adecuadamente la diversidad en el Banco de Crédito del Perú? Primero que nada, creo que realizaría espacios o charlas de respeto a toda la diversidad que puede haber, no solo en género como se ve actualmente, sino en temas de pensamiento y otras cosas, porque para poder exponer al colaborador, digamos, a eventos de propia expresión, necesita sentirse seguro de que no va a ser atacado, de que no va a ser mal visto por otros compañeros o por otras personas. Entonces, lo principal sería poder generar este clima de respeto a todos. Una vez que se haya podido conseguir esto, recién apostaría yo por poder generar espacios de expresión, de libre expresión, ¿no? Tal vez talleres, tal vez pequeños teatros o una noche artística donde se expresen libremente fuera de todo parámetro laboral, ¿no? De la forma en la que se sienta más cómodo el colaborador, sea quien sea, no importando el rango, no importando la edad, no importando absolutamente nada. Creo que sería muy bonito conocer y que nos compartan también parte de lo que llevan dentro, pero siempre con una mirada de respeto y de cariño por el prójimo. Muy bien. ¿Qué le dirías a un colaborador al que tienes que desvincular de la empresa? Creo que esto es algo con lo que muchos jefes en su momento tienen dificultad. De hecho, desvincular a alguien del trabajo no es sencillo, no es tan fácil porque le estás pidiendo que se retire y con este proceso de retirarse, obviamente pierda, pues no, un ingreso mensual, entre comodidades y otras cosas. Lo que yo principalmente le diría son las cosas buenas que aportó, porque más allá del error por el que se le esté desvinculando, creo que todos aportamos algo positivo en su momento para nuestros centros de trabajo, así sea lo más mínimo, ¿no? Entonces, si se le va a dar, en este caso, la opción o se le va a pedir el retiro por alguna razón, lo primero sería eso, darle las gracias por lo bueno que hizo y seguido de eso explicarle las razones y los motivos por los que se está optando por esta desvinculación, que evidentemente los va a saber entender porque no ningún jefe te saca de tu trabajo de la noche a la mañana o solo porque quiere. Dentro de entidades grandes sobre todo hay todo un proceso, no es tan sencillo, o sea, no es por algo simple, ¿no? Entonces creo que sí lo haría sin mucha dificultad, pero siempre agradeciendo lo bueno que nos hayan podido aportar en su momento. Muy bien. ¿Qué ideas propones para hacer más ágil el proceso de reclutamiento y selección? Creo que se podría optimizar tiempo de entrevistas personales, porque de hecho generar una reunión, ya sea presencialmente o como ahora se hace en formato virtual, puede generar un poquito de tiempo, y de gasto de tiempo, ¿no? Entonces, creo que podría optimizarse haciendo las preguntas más relevantes o en este caso, tal vez preguntas necesarias de conocer, ¿no? Que necesitas saber de todas las personas a las que vas a entrevistar a través de un video. Como mandarles un pequeño cuestionario, tal vez a los candidatos seleccionados y decirles, ¿sabes qué? Grábame un video contestándome esas preguntitas y así en lugar de tener una serie de entrevistas programadas una tras otra, recopilar varias hasta cierta fecha y poder verlas, ¿no? En este caso, si bien es cierto, el candidato se va a preparar un poquito o probablemente grabe una o dos veces antes de enviarte el video,
también va a mostrar rasgos de lo que propiamente es. Y te vas a dar cuenta de detalles en su forma de hablar, en su forma de expresarse, tal vez físicamente, ¿no? Y también se nota cuando alguien ha preparado absolutamente todo lo que dice. Entonces, creo que podría ser una forma de optimizar el tiempo e ir descartando perfiles y quedarte con los que te pueden interesar más. Y a estos pocos que van quedando, ya programarles tal vez, sí, una segunda entrevista donde puedas verlos y conocerlos en tiempo real, ¿no? Ya sea a distancia o de manera presencial. Otra cosa que sí creo bastante importante y que puede optimizar tiempos es siempre generar espacios de entrevistas grupales, sobre todo cuando son perfiles para atención directa al cliente, porque ves el desenvolvimiento en equipo y esta forma de poder reaccionar o responder ante situaciones que se pueden ir presentando en el día a día, ¿no? Entonces, creo que esto sí podría ayudar a optimizar el tiempo. Es una propuesta que podría yo tener. Muy bien. Cuéntame de una experiencia anterior en la que hayas tenido que demostrar tu liderazgo. Sí, de hecho tengo una experiencia que fue bastante complicada, que fue a inicios de la pandemia y de la que felizmente salió todo bien y el equipo salió adelante como debía ser. Me encontraba en tiempo, en ese momento trabajando para otra institución educativa y vino la pandemia y con eso el cierre de todas las empresas. En este caso, esta institución era un CEPRO dedicado a poder enseñar artes manuales a los alumnos y no es lo mismo brindarle una clase a un alumno que te va a escuchar la teoría en su ordenador, en su computador, que enseñarle, por ejemplo, como sucedía, a cortar cabello, ¿no? O a maquillar o etcétera. ¿Por qué? Porque el profesor o el docente en este caso tiene que ir de la mano e ir demostrándole lo que va a hacer. Entonces, hacerlo a distancia era realmente complicado. Pensamos que nunca íbamos a tener alumnos, nos habíamos quedado en cero cuando se dio el cierre. Todos los alumnos dijeron, no, yo no voy a estudiar más, mejor veo videos de YouTube y una serie de cosas. Definitivamente poder captarlos nuevamente fue un reto, convencerlos, decirles que de diferente tiene una clase online con tu profesor en presencial, ¿no? Frente a un video grabado de YouTube y todo eso. Y motivar al equipo para que pudieran convencer a estos alumnos de retornar y captar nueva gente. Eso fue lo más retador. O sea, el equipo estaba realmente desmotivado por la pandemia, por la situación económica, por la crisis sanitaria y sobre eso todo el inconveniente del trabajo, ¿no? Entonces, motivarlos y hacer que ellos puedan reaccionar y enfrentarse a la situación de manera positiva fue bastante complicado. Se logró, sí se logró, se tuvieron 1000 reuniones, se hicieron dinámicas, se tenían charlas online cuando recién se estaba comenzando a utilizar el Zoom de una forma más masiva. Era estar en contacto todos los días y a toda hora con docentes, con vendedores, con alumnos, con todo el mundo para poder lograr este espacio de motivación y de un yo sí puedo, ¿no? Fue muy bueno, se alcanzó la meta establecida, de hecho, se superó la meta y fue algo que me gustó bastante. Una experiencia complicada, pero también una muy buena experiencia donde sacas lo mejor de ti y lo mejor de otros. Muy bien. ¿Qué se supone que deberías haber logrado? Se supone que teníamos que lograr un estándar de ventas que en ese momento era poquito, parece irrisorio, ¿no? Porque ahora si tú dices, oye, yo necesitaba realizar 20 matrículas, en ese momento, créeme que 20 matrículas eran 20 matrículas, porque nadie quería hacer, nadie quería estudiar. Esa era la meta, esa fue la meta real, la del primer mes de trabajo, 20. Logramos hacer 32 matrículas.
convenciendo alumnos que ya habían estado estudiando de regresar y convenciendo personas nuevas que apostaban por poder ingresar en ese momento a esta institución. Quizás personas de provincia que normalmente no tenían el acceso a poder hacer este tipo de talleres o clases porque se encontraban muy lejos y este instituto solamente se encuentra en Lima. Entonces fue donde encontramos un público que sí estaba interesado y que no le importaba si era online porque tenían la oportunidad de estudiar en esta institución. Y ahí se comenzó a captar gente, personas que realmente ya no habían, ya no tenían las ganas de estudiar, lo habían dejado porque se había convertido todo en online y, y tuvimos que hacerles recordar los sueños que tenían, o sea, hacerles recordar el por qué habían iniciado esta carrera en su momento, o estas clases, o estos talleres, qué sé yo. O sea, recordar hasta lo más mínimo de un alumno y poder decirle, oye, tú estabas aquí por esto y por esto tienes que regresar, ¿no? Porque tu meta es alcanzar esto en tal tiempo o qué sé yo, y tienes que hacerlo y acompaños, etcétera, etcétera. Y se logró y se pudo superar. Muy bien. ¿Qué acciones desarrollaste? Lo primero fue conversar con todo el personal. Apenas se aplicó la medida de suspensión perfecta al inicio de la crisis, porque se estaban quedando fuera sin trabajo. Entonces, parte de una estrategia de poder renacer en algún momento, porque eso era lo que se tenía que prever, era ser transparente con las personas y comunicarles lo que estaba sucediendo y en qué consistía esta medida, porque era algo nuevo para todos. Una vez que se conocía ya esta información, y semanas después que se pudo reabrir, se tuvo que ir llamando de uno a uno y siempre, siempre con transparencia, ¿no? Avisando al resto del equipo, ¿sabes qué? Estamos llamando a tal, próximamente vamos a seguir llamando a otras personas y haciéndoles notar que estamos interesados en que todos regresen. Creo que esas fueron una de las cosas más importantes, la comunicación. Lo segundo fue ya un tema de orden de información, ¿no? Saber cuántos alumnos teníamos, cuántos eran potenciales retornos, reingresos, hacer llamadas para poder saber quiénes habían ido a distintos lados, ¿no? Provincias, etcétera, porque tenían que refugiarse tal vez en casas de familiares u otros porque también se habían quedado sin trabajo, la mayoría, ¿no? Saber quiénes contaban con los medios también para poder seguir solventando un pago de estudios en medio de esta situación y todo eso fue también algo que se aplicó, ¿no? Que fue un seguimiento, se puede decir. Posterior a eso, ya fue un tema de venta con vencimiento, de poder desarrollar estrategias de venta en tiempos de pandemia, que no es lo mismo tal vez es ofrecer un curso a una persona en tiempos normales, ¿no? Que antes iba, te buscaban y sabían a dónde iban a ir y cómo iba a ser, etcétera. Y en estos tiempos, dadas las circunstancias de la institución, como comenté anteriormente, que era un CETPRO, había que explicarles mucho más a detalle cómo se iba a desarrollar o desenvolver las clases en un entorno virtual. Entonces, aplicar o desarrollar esas estrategias y hacer que los ejecutivos de ventas formen parte de este plan, también tuvo toda una serie de pasos, ¿no? Que inició por capacitarse desde los jefes más altos, coordinadores, nosotros que éramos coordinadores, y luego pues traspasar esta información y hacer un acompañamiento. En muchos casos me tocó vender a mí misma incluso para poder demostrar el cómo se hacía, ¿no? Y también fue algo que aplicamos y funcionó bien. Y después, bueno, todo el seguimiento desde el personal, estar atentos a lo que sucedía, qué pasaba en sus hogares, qué pasaba con ellos, porque muchas personas se enfermaban y era importante que pudieran sentir el respaldo de la empresa. Y de una persona que día a día conversa contigo, que puede ser tu jefe o alguien, pero es importante, creo que en esos tiempos fue muy, muy importante. Todos esos pasos, todas esas cosas se hicieron y bueno, muchas más, ya yéndonos a más detalles, ¿no? Pero fue importante, fue bueno, porque también nos abrió un lado más humano a las empresas en general
porque te das cuenta de la situación que enfrentan tus trabajadores y que en ese momento podías ser tú también el afectado independientemente del puesto en el que estés o la situación que tuvieras. Entonces, sí, muy a pesar de todo, creo que fue una buena experiencia, de mucho aprendizaje. Muy bien. ¿Qué resultados medibles pudiste obtener? Resultados medibles, definitivamente las ventas, ¿no? Que es algo numérico que se puede medir. Si te piden algo y lo superas, es bastante notorio. Otro resultado medible fue la recaudación de dinero que va acompañada de las ventas, porque todo alumno para poder inscribirse hace un pago definitivamente, ¿no? Ya sea una matrícula, una pensión, etcétera. Y en el momento en el que todo se cerró, pues quedamos en caja cero y necesitábamos reingresar para poder salir a flote nuevamente y poder solventar los gastos de todas las personas que nos estaban acompañando en ese momento trabajando para poder lograr el crecimiento, las metas que la empresa tenía. Entonces, ese fue otro resultado que se pudo observar bastante bien. Si tú tienes 20 matrículas, esperas una cantidad de dinero y si lo superas, obviamente hay un ingreso más fuerte y eso era lo que se deseaba. Otro resultado medible fue que posterior a todo este tiempo de crisis que se vivió por varios meses y ya con el retorno a la semipresencialidad, se tomó una pequeña encuesta de satisfacción de, en este caso, los colaboradores y la sede en donde yo trabajaba tuvo mejor resultado en cuanto a satisfacción que previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque en este caso los colaboradores mencionaron que se habían sentido realmente acompañados en el proceso, ¿no? En este proceso tan difícil donde se vieron afectados de mil maneras. Y el agradecimiento a estas personas por haber estado para ellos y haber podido hacer que regresen poco a poco, porque no todos regresaron inmediatamente, se dijo trabajo virtual, o sea, tuvimos que llamar uno por uno, pero no nos olvidamos de nadie. O sea, hicimos todo el esfuerzo y a la persona que iba llegando le decíamos, ¿sabes qué? Necesitamos tu 100% o tu 200% de aporte, porque así como hemos logrado que tú puedas volver, necesitamos que tal del equipo también pueda regresar porque también lo necesita. Y así. Incluso llegamos a hacer crecer más el equipo. O sea, se contrataron docentes nuevos, se contrataron personas nuevas, creció. O sea, realmente la empresa creció y se recuperó de una forma increíble porque al año de toda la pandemia ya se tenía la misma cantidad de alumnado que se tenía pre-pandemia y ahorita ya van por más del doble. Entonces, creo que todo este acompañamiento es un resultado también medible y óptimo, que da una buena imagen y un buen respaldo de la empresa. Muy bien. Muchas gracias por tu participación.